Gálatas es una carta impresionante, tiene un gran legado y su mensaje es un mensaje que hoy necesitamos desesperadamente porque necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Pero lamentablemente Gálatas también es una carta que ha sido mal interpretada a lo largo de los siglos. Y es una carta que nos dice mucho sobre qué luchas tuvo que enfrentar el apóstol Pablo en la iglesia naciente, pero también nos dice mucho de cuánto podemos llegar nosotros a malinterpretar la palabra de Dios si no ponemos el foco en el lugar correcto. Y hablaré sobre esto de poner el foco en el lugar correcto. Así que muchas gracias por estar acá y bienvenidos a este video en el que vamos a explorar las 7 lecciones de Gálatas. Es una carta muy teológica. Es una carta en la que el apóstol Pablo de verdad está mostrando su lado más, voy a decirlo así, visceral, en el sentido de que está peleando porque Dios siga guiando a la iglesia frente a los falsos hermanos y maestros que están entrando ya a la iglesia tratando de dar falsas lecciones. Por eso la primera lección que Pablo va a destacar en su carta es que solo hay un evangelio que nadie debe cambiar. En el capítulo 1, en el versículo 5, dice de la siguiente manera, en la carta a los Gálatas. Dice el verso 6, quiero decir, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nota lo que está diciendo Pablo, están siguiendo un evangelio diferente. Y ahora el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Lo que sucede hoy en día en pleno siglo XXI no es nuevo. Siempre ha habido quienes alteran el evangelio de Cristo. Esta alteración se refiere a querer meter nosotros nuestras ideas humanas al plan divino, a querer que Dios se ajuste a nuestra comprensión del mundo, de la iglesia, de la vida espiritual, de la humanidad. Eso siempre ha existido y ya Pablo está luchando con esto, pero Pablo dice, solo hay un evangelio que se sostiene en la fe de Jesucristo. La fe en la carta a los Gálatas es importante, es importantísima, porque nos va a ayudar a comprender que en el gran plan de Dios, en el gran plan de salvación que Dios ha trabajado por nosotros, en favor de nosotros, la fe es lo que nos puede recomendar a Dios. Pero la fe no es un fin en sí mismo. La fe nos conecta con Dios y nos permite asirnos del único que puede salvarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. La lección número 2 que encuentro acá es que la humildad es un verdadero signo de un líder. O, dicho de otra manera, la humildad distingue a un verdadero líder. En el capítulo 2, Pablo cuenta cómo, después de su conversión, viene hablando de esto en los últimos versículos del capítulo 1, él no subió directamente a hablar con los grandes líderes. Fue a Arabia, estuvo estudiando la Biblia, fue a predicar, estuvo predicando el Evangelio, pero luego, en el capítulo 2, nos dice que subí debido a una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, esto a los líderes de la iglesia, seguramente es lo que dice Hechos, que es la reunión con Santiago y otros líderes de la iglesia, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Sabes? Pablo aquí está demostrando la humildad de un líder. ¿Por qué? Porque él es el apóstol Pablo. Era el más preparado de todos los discípulos de Jesús y de todos los apóstoles de Jesús. Era el más preparado. Él mismo lo va a decir en otra carta, así que no me adelantaré sobre cuáles son sus credenciales. Pero él dice, yo estoy predicando un evangelio y se los voy a exponer a los líderes para que sepan qué es lo que yo estoy hablando, para que no crean tampoco otras cosas que la gente anda diciendo por ahí. Pero lo curioso es que expone el evangelio de Jesucristo como él lo había entendido, haciendo todas las conexiones del Antiguo Testamento con la obra del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y él mismo va a decir más adelante, nadie le dijo que eso estaba equivocado.
porque en realidad no estaba equivocado. Pablo estaba predicando la verdad tal como es en Jesucristo, es decir, haciendo todas las conexiones del Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo. Pero tuvo la humildad para ir a donde estaban los líderes y decirles, esto es lo que yo estoy hablando. Bien pudo haber dicho, que lo dice en otra carta, yo tengo el Espíritu del Señor. Y como yo tengo el Espíritu del Señor, pues sí, lo que estoy hablando está guiado por Dios y nadie me puede decir nada. Pero en lugar de eso optó por el camino de reconocer que en la iglesia hay autoridad y por lo tanto es importante que todos compartamos esto que nosotros creemos. Ahora, parte del evangelio que predica Pablo y que seguramente les enseñó en privado aquí o les expuso en privado aquí a los líderes de la iglesia es la tercera lección. La ley no nos justifica. Y esto fue un choque, sin duda alguna, para los judíos, porque los judíos entendían que la obediencia a la ley era una manera de justificación e incluso usaban al patriarca Abraham como sinónimo de eso. Pero ahora Pablo va a tomar el mismo ejemplo y le va a mostrar que antes de la obediencia está la fe y es la fe la que justifica para que podamos vivir en la obediencia adecuada. Tal vez uno podría decir, bueno, pero es que al final el orden de los factores no altera el producto. En el caso del plan de salvación sí lo altera, porque primero es la fe y luego uno vive de acuerdo a esa fe. Pero si queremos justificarnos nosotros por nuestros medios, queriendo cumplir y obedecer una serie de requisitos, estamos perdiendo el camino. Y eso es lo que dice Pablo. En el capítulo 2, verso 16, dice Pablo lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero nota lo que está en juego aquí. Pablo, voy a decirlo esto de esta manera, no está diciendo que no debemos obedecer la ley. Pablo está diciendo que no deberíamos trabajar en pretender que la ley nos justifique. Espero poder explicar este punto de esta manera. Si yo me pongo a obedecer la ley y digo, bueno, están los 10 mandamientos y además le invento otros para tratar de cumplir los 10 mandamientos, que es lo que había pasado en el judaísmo, y cumplo todo eso, Dios está obligado a declararme justo. La realidad es que ninguno de nosotros puede cumplir a la perfección la ley de Dios. Ya hablaré de eso en un momento. Y como ninguno de nosotros puede cumplirla, algunos pretendían que sí, si había un ser humano que podía cumplirla, entonces Dios estaba en deuda con él y por lo tanto debía justificarlo. Pero ninguno de nosotros puede. Y Pablo dice, los seres humanos no podemos. Necesitamos de Jesucristo. Él sí pudo. Y es el único que ha podido y que podrá. Y por lo tanto, al creer en Él, en toda su obra, en su vida, en su obra, en su muerte, en su resurrección, nosotros somos justificados y entonces capacitados para vivir en obediencia. Y alguien me dirá, bueno, pero entonces ¿hay que obedecer o no obedecer? Hay que obedecer, pero solo después de haber muerto en Cristo. Mira lo que dice el verso 20 en esta lección. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pablo está destacando claro aquí, lo que debe morir es el yo. Cuando yo estoy tratando de cumplir una serie de requisitos para agradar a Dios y con eso pretendo que Dios está obligado conmigo, es mi yo el que está resaltando. Y dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Note que Pablo no está hablando de nuevo de obediencia, está hablando de usar mal la ley, que eso es lo que estaba pasando y se estaba introduciendo a la naciente iglesia. Esa idea de que
Solo si obedeces al pie de la letra, entonces puedes reclamar la justicia de Cristo. Y en realidad es al revés. Si le entregamos nuestra vida a Jesús, si morimos con Cristo, por eso el bautismo es tan importante, porque es una identificación con la muerte de Cristo, entonces somos capacitados para vivir en la fe del Hijo de Dios, para vivir una nueva vida. Por eso solo en Cristo hay justificación, no en las obras de la ley. Y esto me lleva a la cuarta lección. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 es un texto que muchos han malinterpretado, pero espero darte una perspectiva con lo que estamos conversando sobre lo que Pablo está diciendo aquí. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esta frase debe compararse con la otra que Pablo dice en las cartas a los Corintios. Dice que Cristo fue hecho por Dios pecado para que nosotros podamos ser redimidos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿Cristo era pecador? No. Cristo cargó nuestros pecados y en ese sentido Dios lo hizo pecado. ¿Y qué es lo que merece el pecado? El pecado lo que merece es la muerte, y la muerte es la maldición de la ley. Porque al quebrantar la ley, estamos expuestos a la muerte. Nota lo que Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la obediencia a la ley. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el problema? Querer obedecer sin estar cubierto por la gracia de Cristo o la sangre de Cristo. Ahí sí es un problema, porque eso nos convierte en legalistas. Pablo está diciendo acá que Cristo nos redimió de la muerte porque Él murió. Y eso queda claro en el contexto. Por eso dice: haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿De qué está hablando Pablo? De la crucifixión de Jesús. Allí en su crucifixión, Jesús pagó la maldición de la ley, que es la muerte. Porque la muerte es la paga del pecado. Cristo nos redimió de eso. ¿Para qué? ¿Para qué nos redimió de eso? Para que ahora podamos vivir una vida libre, no esclavizada, una vida plena en Cristo, una vida en la que Cristo mora en nosotros y así podamos vivir la fe del Hijo de Dios. La quinta lección es que la verdadera fe es una que obra por amor. Nota cómo estamos hilando esto. Si he muerto al yo y Cristo vive en mí y al creer en Él he sido redimido de la maldición, que es la muerte, la maldición de la ley, entonces ahora ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Seguiré viviendo como había vivido antes de Cristo? ¿Antes de entregarle mi corazón a Cristo? La respuesta de Pablo en otras cartas va a ser: de ninguna manera. Ahora debo vivir una vida nueva. Y eso se puede ver aquí cuando leemos el capítulo 5 de Gálatas. No he tocado algunos textos, otros textos, pero por la temática que llevamos en este video. Pero Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 15, dice de la siguiente manera: Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo sabía que muchas veces nosotros somos tendientes a la polarización. Muchos podrían decir: bueno, entonces si estamos redimidos de la maldición de la ley y no somos justificados por las obras de la ley, entonces hagamos lo que querramos. Pablo dice: no demos ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El tema del amor era importante para Jesús, lo es importante en todo el Antiguo Testamento, lo era para Pablo. Y ahora, ¿por qué? Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Qué tremendo lo de Pablo. Pablo era muy práctico en muchas cosas, aunque tenía una teología muy profunda. Pero nota lo que está diciendo Pablo. Una persona liberada de la maldición de la ley y que reconoce que no puede ser justificada por las obras de la ley, es decir,
que no va a ser justificada porque sea la persona que mejor cumpla la ley, porque nadie la puede cumplir a la perfección, solo Jesús. Una persona que reconoce eso y por lo tanto ejerce toda su fe en Jesús y le entrega su vida a Jesús, va a ser una persona que va a servir por amor, porque el amor es el fundamento del trono de Dios. En ese sentido, los 10 mandamientos están fundados sobre el amor de Dios. Por eso es que Pablo dice, todo esto se resume en amar al prójimo. Y cualquiera podría decir, pero ahí no dijo amén a Dios, porque se da por enterado algo que Juan va a explicar más adelante. Y solo lo voy a mencionar acá porque me ayuda a ilustrar esto. Pablo y los apóstoles y el mismo Señor Jesús reconocen que la manera más tangible de demostrar que amamos a Dios es si amamos a nuestro prójimo. Yo puedo decir con mis palabras que amo a Dios, pero si maltrato a mi prójimo, ¿es verdad que amo a Dios? La respuesta es no. Entonces Pablo toma esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como el fundamento, porque al final se trata de amor. Y como la ley está fundada en el amor, aquel que vive para Jesús está dispuesto a obedecer lo que Dios le pide. Esto no está en contradicción con la justificación por la fe. Por eso expliqué antes, la justificación viene primero, que es por la fe en Cristo Jesús, y luego somos habilitados a vivir una vida en obediencia. ¿Cómo sabemos eso? Por la sexta lección. La sexta lección es que el fruto del Espíritu es visible. Siempre en el capítulo 5, y siguiendo un poco esa temática, Pablo habla de las obras de la carne, o el fruto de la carne, y el fruto del Espíritu. Y al hablar del fruto del Espíritu en el capítulo 5, versos 22 y 23, dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira lo que está diciendo Pablo, porque aquí también algunos se han confundido y dicen, bueno, Pablo dice que contra esas cosas no hay ley. Entonces significa que la ley, los 10 mandamientos, ha sido abolido. No, lo que quiere decir Pablo de una manera muy retórica es, si tú vives el fruto del Espíritu, la gente, no tienes que andarle diciendo a la gente, mira, yo estoy guardando el primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, porque ni siquiera vas a necesitar decirlo, porque vas a vivir por encima de esas ideas de cumplir solo con la letra. Por eso Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. No hay forma que la maldición de la ley caiga sobre un hijo de Dios que vive de esta manera. Porque es muy bueno. No, porque está guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guía a aquellos que están dispuestos a ejercer toda su fe en Jesús. Espero ser muy claro con esto, porque lo que Pablo trata de hacer, y trato de hacer yo acá en este video, es poner el equilibrio en este tema de cómo somos justificados, pero luego también cómo vivimos nuestra vida. Ser justificados por la fe no significa que yo voy a vivir una vida de desobediencia. Ser justificados por la fe significa que voy a exhibir el fruto del Espíritu porque mi corazón ha sido regenerado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí por su Espíritu Santo, y por lo tanto puedo exhibir el fruto. Y si tú lees bien el fruto del Espíritu describe a Jesús. Y si recuerdas las palabras de Jesús, Jesús era una persona fiel a los mandamientos de Dios. Entonces no hay contradicción en esto. El problema es usar mal los dones de Dios. Y se pueden usar mal de dos maneras. Número uno, podemos usar la ley mal y decir, si yo cumplo todos los requisitos, Dios está obligado conmigo. Y nos podemos ir al otro extremo y decir, bueno, como vivo por fe, ya no importa lo que yo haga, entonces Dios tiene que aceptarme porque yo creo en Jesucristo. Pablo está tratando de equilibrar esto para que no nos quede duda de que alguien que vive por fe es alguien que vive en armonía con la voluntad de Dios y se verá en el fruto de su vida. La séptima lección es que cosechamos lo que sembramos. En Gálatas se encuentra esta famosa frase del apóstol que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre,
eso también segará. Y luego en el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hablando de aquellos que hacen a un lado las normas de Dios. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y a dónde nos guiará el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hará para guiar nuestras vidas? Nos guiará a una mejor comprensión de la palabra de Dios. Nos guiará a comprender que el fruto, su fruto, el fruto del Espíritu, está en armonía con el carácter de Jesús, con el carácter de Dios. Y si la ley de Dios, los 10 mandamientos, son un trasunto, una transcripción, una manera de revelar el carácter de Dios, entonces estará en armonía. Solo tenemos que cuidarnos de no pretender que nos vamos a salvar porque somos las personas más obedientes, porque ninguno de nosotros logra ser lo suficientemente obediente. Y eso se puede ver en nuestra vida. El único que es suficiente es Jesús. Cuando le rindo mi vida a Jesús, yo haré todo lo que pueda por agradarle a Él, por servirlo a Él, por amar como Él ama, por servir como Él sirve. Pero como nunca llegaré a la estatura de Cristo, aunque ese es el ideal, claro que es el ideal, hay que buscar ese ideal, Cristo suplirá lo que yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque Él me habrá cubierto con su manto de justicia. Eso es la justificación por la fe. Jesús nos cubre con su manto y nos dice, ahora puedes vivir en libertad. Ahora puedes vivir una nueva vida. Pablo tuvo que enfrentar muchos problemas en su vida, en su ministerio, y le llegaban muchas noticias de cómo algunos trataban de falsear el Evangelio de Jesucristo, intentando meter ideas erróneas, como el hecho de que de alguna manera podemos ayudarle a Dios en la salvación. Así que yo quiero concluir este video con lo siguiente. La circuncisión, que es un tema clave en Gálatas, que no he tocado porque es un tema muy amplio, pero que quiero destacar solamente en este momento. La circuncisión fue dada a Abraham. ¿Sabes en qué momento de la historia? Cuando lees el libro de Génesis te das cuenta que el momento en que Dios le dio la circuncisión a Abraham fue cuando fracasó en su fe por la promesa, por esperar la promesa de Dios. Dios le había hecho una promesa. Cuando Dios le hizo la promesa, Abraham creyó y dice en Génesis que cuando Abraham creyó, eso le fue contado por justicia. Pero el tiempo pasó y Abraham tuvo su momento de duda y tuvo un hijo con la sierva Agar. Y al tener ese hijo, Dios al final de esa experiencia le dice, le voy a dar la señal de la circuncisión. ¿Sabes por qué pienso yo? Es una opinión personal, que les dio esta señal después, cuando había fracasado Abraham en su espera, para que le recordara siempre que no tenemos que ayudar a Dios. Por eso Moisés en Deuteronomio dice que la circuncisión que Dios desea es la del corazón. Porque Dios no necesita tu ayuda y mi ayuda. Dios necesita que le entreguemos el corazón. Por eso el nuevo pacto tiene que ver con que Dios escriba su ley en el corazón. Porque solo cuando realmente le hemos entregado nuestra vida a Dios, entonces nuestra vida comienza a ser diferente y podemos vivir una vida en libertad que obedece la palabra de Dios, que obedece los principios del reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Yo no espero con esto zanjar los debates que ha habido alrededor de Gálatas, pero sí espero aportar mi perspectiva. Y espero que tú, a medida que leas la Biblia y que estudies la Biblia, puedas seguir profundizando en el estudio, porque Gálatas es una carta maravillosa de la cual todavía hay mucho que aprender. Yo tengo mucho que aprender, pero gracias por ver este video, por compartir este espacio, este momento para permitirme decirte estas 7 lecciones. Si te gustó este video, dale un buen like, coméntalo y compártelo con todos los que puedas compartirlo. Espero haberte servido y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.